hoy nos acompaña el doctor Francisco de la Rosa. Con él vamos a estar hablando sobre la importancia de la rehabilitación en salud. Buenos días, doctor. Gracias por acompañarnos. Buenos días a ambos y gracias por la invitación a su programa en el día de hoy. Para nosotros es un placer, doctor de la Rosa, Francisco de la Rosa, hablando de uno de los temas que definitivamente la rehabilitación, sí. Yo quiero ponerlo en contexto al público de Cátedra Médica. Pero primero voy a hacerle la pregunta a usted, doctor. ¿Cuál es la importancia de la rehabilitación y en qué consiste rehabilitar? ¿Qué es eso? Ok, gracias por la pregunta. Y en primer lugar es afianzar ese comentario de que en el 2024 la medicina física y rehabilitación o la rehabilitación de las condiciones en el área de la salud ya no es un privilegio, sino una necesidad y un derecho que tiene el paciente y la población y que ya está contemplado dentro de los planes principales de la Organización Mundial de la Salud. De hecho, ya viene hilvanándose una serie de eventos y sucesos que nos llevan o nos mueven a algo que se llama Plan de Acción de Rehabilitación 2030, que busca que los países, incluyendo los países como el nuestro, que es signatario de estos acuerdos, que la población pueda tener acceso oportuno a los servicios de rehabilitación siempre que sea necesario. Eso es allá. ¿Y aquí cómo andamos? Nosotros vamos mejorando, todavía tenemos muchísimas oportunidades de mejoría. Okay. Sin embargo, precisamente la participación incluso en foros como este, la intervención y la inclusión de programas de la rehabilitación en los programas de grado, que de hecho tengo que mencionar que yo, por ejemplo, soy graduado en medicina de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Sí. Mientras yo me estuve formando, yo no tenía la materia como dentro del currículum. No estaba en el... No, y de hecho todavía está como opcional o como una electiva. Exacto. Entonces, de repente, hay otras universidades que sí la pueden tener. Y hemos pasado ya de tener 2 programas de residencia a tener 3 programas de residencia. Yo soy coordinador de uno de ellos. ¿Dónde, doctor? Hay 3 programas de residencia en el país. Hay uno que está, tiene hospital sede en Hospital General Plaza de la Salud, avalado por UNIBE. UNIBE está ahí. Exacto. La Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra tiene un programa que está en el Cabral Ibáez en Santiago. Ahí un saludo al padre Cecilio, que es el rector de esa universidad, nuestro amigo. ¿Y sí. ¿Dónde está el tercero? Y el tercer programa, que es el más reciente, el más nuevo, es el del Hospital Ney Arias Lora, que está avalado por la Universidad Autónoma de Santo Domingo como programa de residencia médica. Entonces tenemos ahí que Marcos Núñez a UNIBE. Ahí tenemos Plaza de la Salud, ¿verdad que sí? Correcto. Tenemos a Cecilio allá en Pucamaima, en el Cabral Ibáez. Y entonces tenemos acá a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, ¿verdad? Ahí está el doctor Ufre. Doctor Ufre, que sería entonces el decano. ¿verdad? Exactamente. Pero como universidad. Estoy mencionando las cabezas, pero tenemos entonces 3 programas en este momento, ¿no? Exactamente. En el Ney Arias Lora, ese último, ¿no? El de la UAS. Exactamente. Y de hecho, parte de lo que se busca con estos programas de residencia es precisamente afianzar y recordar que hay una necesidad de recurso humano en rehabilitación. Sí. Y quisiéramos incluso tocar en este momento esa pequeña quizá confusión que puede haber en muchos de los casos en el tema de población general y a veces hasta en la población médica en torno al equipo multidisciplinario en rehabilitación, porque estamos hablando de programas de residencia médica, así como hay médicos que son graduados y van a hacer ginecología, cirugía, medicina interna. Estos 3 programas están dentro del concurso de residencia médica y para médicos hacer una especialidad médica en rehabilitación de 4 años. 4 años es el programa. 4 años es el programa, eso es lo estandarizado y es lo que se ha incluso adaptado de una cosa que se llama programa de residencia estandarizada que hace la Sociedad Internacional de Medicina Física y Rehabilitación, tratando de acumular en 4 años la mayor cantidad de competencias relacionadas a un especialista en medicina física y rehabilitación en la actualidad. Esto fue diseñado hace 4 años y se ha ido tratando de establecer en la mayoría de los países del mundo, de modo que ya sea en Rusia, República Dominicana, Brasil, Estados Unidos, los residentes estén tratando las mismas cosas y se preparen ya de cara a quizás acceder a alguna subespecialidad, pero que tengan las mismas competencias. Y es importantísimo, doctor Francisco de la Rosa, la gente que nos está escuchando, 809-682
9850 es la línea de contacto a nivel de la República Dominicana, 809-682-9850, y la línea internacional 1833-380-0062. Que ustedes sepan lo siguiente. Mira, la República Dominicana, doctor Francisco de la Rosa, es el principal país del mundo en riesgo para morir en el tránsito. Eso lastimosamente, no lo decimos con orgullo. Y si bien es cierto que es el país más peligroso por el tema de los choques de tránsito, no he dicho accidente, recuerden que la mayoría no son accidentes, tú tienes como herencia de esas colisiones, de esos choques, las lesiones y las discapacidades. Pero si eso es poco, tú tienes aquí el paciente con accidente cerebrovascular, el ataque cerebral. Tú tienes aquí 4,000 personas fallecen cada año, pero hay 21,000. Entre 21,000 a 24,000 accidentes cerebrovasculares en este país. El 75 al 80% de esa gente queda con discapacidad en el orden motor. O sea, tienen problemas para mover un lado. Entonces, le digo esto a los amigos que nos escuchan, porque esta especialidad de la que estamos hablando hoy con un coordinador, con un profesional, con un gran denuedo al hablar, con una facilidad de lo que hay, hemos iniciado cómo se están formando los recursos humanos. El mundo de hoy es muy horizontal, ¿verdad? Lo que está pasando en Estados Unidos, como noticia, la consumimos acá, con mucha facilidad. Usted entra a una plataforma de esa y perfectamente la investigación que produjo el Mass General la consumimos en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en el Darío Contreras, en el Cabral Ibáez, en Plaza de la Salud. Doctor, nosotros tenemos garantía de que nuestros médicos que se están formando en esos 3 lugares, existen las condiciones aquí académicas, o sea, el currículum se está siendo riguroso con eso. Estamos siendo rigurosos con esa formación porque eso también a veces nos traduce un problema. Que tú dices, bueno, no hay medios, pero tenemos una residencia. Nos interesa saber si usted tiene conocimiento y si no, pues hable por el lugar que usted conoce, porque tampoco estamos obligados a decir lo que no conocemos. Sí, la verdad es que se están haciendo los intentos y todo el trabajo para que ese programa de residencias médicas y el programa académico que los residentes están llevando sea lo más adecuado y adaptado a las necesidades pertinentes para el 2024. De hecho, el cuerpo de profesores que se ha ido integrando a estos programas de residencia cada vez están más actualizados y más entrenados en las competencias modernas que tiene que tener el médico fisiatra para poder abordar las condiciones que nosotros tratamos, cuyo eje central en nuestra especialidad es la discapacidad. Y esa discapacidad y el funcionamiento es lo que nosotros perseguimos: evaluar, diagnosticar, tratar y prevenir. Y esas son las líneas de las competencias que tiene que tener un médico fisiatra en la actualidad y tradicionalmente. Entonces, la respuesta es que sí. O sea, se están haciendo los aprestos del lugar para que los programas de residencia tengan cada vez más estas competencias. Y no solamente eso, tenemos instituciones médicas especializadas como la Sociedad Dominicana de Fisiatría, que vela por trabajar de la mano con los coordinadores y los programas de residencia. La Asociación Médica Latinoamericana de Rehabilitación, que también tiene iniciativas interesantes en torno a la formación de residentes de Medicina Física y Rehabilitación en toda Latinoamérica. Y por último, la Sociedad Internacional de Medicina Física y Rehabilitación, que también tiene marcos o grupos de trabajo académico que permiten que se verifique, que se revisen esas cosas, de modo que nosotros podamos estar haciendo casi que lo mismo en toda parte del mundo. O sea que la República Dominicana vive un buen momento en torno a la rehabilitación y en torno a los programas de rehabilitación, ya que ha mejorado notablemente a través de los últimos 10 o 15 años la calidad del programa de residencia y el perfil del egresado, buscando
adaptarse a esas normas internacionales. Excelente. Si usted acaba de sintonizar, hoy nos acompaña en cabina el doctor Francisco de la Rosa. Estamos hablando sobre la importancia de la rehabilitación en salud. Si usted tiene alguna inquietud, alguna duda, si tiene algún paciente en casa que necesita rehabilitación y usted necesita orientación sobre cómo iniciar este proceso, pues puede comunicarse con nosotros a través de las líneas 809-682-9850 y la línea internacional 833-380-0062. Doctor, ya abarcamos entonces en esta primera parte el tema de la capacitación del personal, de la formación de ese personal médico que brinda este servicio a los pacientes que lo necesitan. Ahora vamos a enfocarnos en el tema de qué tan educada está la población en buscar este tipo de atención. Porque, como decía el doctor Amaury García, el paciente que tiene una ACV, el paciente que tiene un accidente de tránsito y queda con algún tipo de lesión que necesita rehabilitarse, muchas veces, luego de que se les trata en emergencia o se les trata el problema mientras están ingresados, no buscan esa atención de rehabilitación luego de que terminan el proceso de la atención al problema de salud. Entonces, ¿qué tan educada está la gente, la población dominicana, en buscar esa atención de rehabilitación de fisiatría? Sí, la verdad es que todavía tenemos una brecha muy grande en el acceso a los servicios de rehabilitación por múltiples razones. Una de ellas es justo esa que tú mencionas. De momento, los pacientes pueden no saber que el próximo paso, luego de muchas de estas condiciones, es acceder a servicios de rehabilitación oportuna. Y esto puede venir dado por el desconocimiento como tal del paciente o los familiares, del consejo médico incluso en algunas ocasiones, o de la facilidad en el acceso a esos servicios de rehabilitación, ya sea porque se encuentran en una situación geográfica remota o sí, por temas ya financieros relacionados con seguridad social o lo que fuera. Pero la verdad, o disponibilidad de estos servicios en donde reside el paciente. Pero la verdad es que todavía estamos rescatando el paciente, por ejemplo, con una enfermedad cerebrovascular isquémica, que aunque siempre se menciona como una de las principales causas de muerte, también debemos de recordar que una de las principales causas de discapacidad relacionado con esto. Entonces, sí, de momento, abordando el concepto de discapacidad desde el marco de trabajo de la CIF, que es la Clasificación Internacional de Funcionamiento, Discapacidad y Estados Relacionados a la Salud de la OMS, nosotros tenemos que hablar no solamente de la afectación en estructuras y funciones corporales, sino de la limitación en la actividad, la restricción en la participación y de algunos factores contextuales que tienen que ver con políticas en salud, con ese incluso acceso a realmente una inclusión verdadera que le permita integrarse al medio productivo, a actividades incluso hasta de ocio, que realmente le permita recuperarse o rehabilitarse de una discapacidad generada por alguna condición. Hablábamos de los accidentes de vehículos de tránsito, sí, o sea, la norma luego de un trauma craneoencefálico, de una fractura, ya sea miembro superior, miembro inferior, la norma es que después de haber pasado todo el proceso agudo y el abordaje por los traumatólogos, se definió si el paciente se iba a operar, no se iba a operar o cuál era ese tratamiento inicial. Lo correcto es que eso lleva a un proceso de rehabilitación después, porque hay que disminuir la discapacidad que genera ese accidente de vehículo de motor. Otra vez lo mismo, aquí se habla bastante de la cantidad de personas que mueren por un accidente de vehículo de motor o por un choque de vehículo de motor, como dice el doctor. Pero tenemos que hablar de todas las personas que tienen una discapacidad, sí, de todas las personas, y estamos hablando de que todas las personas que están teniendo esos traumas por accidente de vehículo de motor, la mayoría son personas jóvenes en edad productiva y sí, se están alejando del medio de producción, lo que hace que acrecentando todo el perfil de discapacidad en torno a los factores contextuales, porque de repente usted tenía una persona joven, productiva, que tiene un accidente de vehículo de motor, tiene alguna lesión que va a generar una discapacidad que lo saca del medio de producción por un tiempo, y esto eventualmente, dependiendo del grado de recuperación que uno pueda lograr con el paciente, sí, entonces tenemos que perseguir que se reintegre, a veces de manera no exitosa, a medio de producción, ya sea en la actividad que realizaba o alguna adaptada.
Claro, y esto genera un problema porque entonces ya tenemos el paciente que no solamente tiene la discapacidad, sino que ahora tampoco puede producir para llevar su discapacidad. Y muchas veces ni él ni una persona de la familia que tiene que dedicarse al cuidado. ¿Qué pasa si es la cabeza de familia? Entonces ahí comienzan a generarse un círculo de cosas que realmente hacen que esto se acentúe. Y al final de cuentas tenemos que un problema que pudo abordarse desde inicio con temas relacionados con prevención, etcétera. Ya tenemos que hacer ya esta prevención que viene a ser terciaria y hacer la rehabilitación y tratar de reintegrarlo, ya sea actividades conocidas por el paciente, adaptaciones o de alguna manera hacer esa inclusión social, laboral que sea pertinente. Usted mencionaba que tenemos una brecha en el tema del acceso a este tipo de servicios. ¿Cómo estamos en la red pública de servicios de salud en relación a rehabilitación y fisiatría? ¿Es solamente un servicio que puede el paciente solicitarlo a través de la red privada, o en los hospitales de nuestro país contamos con suficientes profesionales en el área de la fisiatría que puedan darle la atención a los pacientes que se acercan? Ok, de inicio tenemos que decir que el recurso humano en rehabilitación, y vamos a hablar de todo el equipo multidisciplinario, debe crecer. O sea, estamos hablando de los médicos especialistas en medicina física y rehabilitación o fisiatras, los fisioterapeutas o licenciados en terapia física, que son otros profesionales no médicos con una formación de 4 años también, pero en terapia física. Sí. Y estos tienen competencias distintas al médico fisiatra y son parte importante del equipo multidisciplinario en rehabilitación. Los terapeutas ocupacionales que tienen a su cargo el retornar esas competencias relacionadas con funcionamiento, con ocupación, con ocio, etcétera. Los ortesistas, protecistas, que también tienen una función vital en el caso de aquellos pacientes que necesitan algunos aditamentos que puedan favorecer todo el proceso de rehabilitación. Psicólogos especializados en rehabilitación, enfermeras especializadas en rehabilitación. Tenemos todo un equipo, logopedas y terapeutas del lenguaje y de oclusión, que en todos los personajes de ese equipo nosotros podríamos tener una oportunidad de mejoría teniendo mayor recurso. Eso de hecho es quizá un mensajito oculto a la población que sigue yéndose por la línea de las profesiones convencionales o tradicionales, dejando de lado ocupaciones que realmente pueden ser de mucho provecho, incluso hasta financiero, si cabe decir, y es una necesidad actual en nuestro medio. Por lo que una de las cosas, de los desafíos que enfrenta el acceso a los servicios de rehabilitación debe ser tener mejor recurso humano disponible para no solamente la red pública, sino la red pública y privada en todas partes. ¿Cuál es la red pública para la gente que nos está escuchando, Francisco? ¿Qué es la red pública? Estamos hablando del Servicio Nacional de Salud, estamos hablando de los hospitales. Y yo quisiera mencionar un ejemplo en esa misma línea de la disponibilidad, por ejemplo, de recurso humano. Y vamos a especificar el médico fisiatra. Vamos a dejar de lado los terapeutas físicos. ¿Cuántos fisiatras tenemos en este país, Francisco, en este momento? ¿Tienes el dato? Sí, yo que soy parte de la Sociedad Dominicana de Fisiatría, conozco que nosotros tenemos actualmente agremiados 126 miembros. Y fuera 126. Médicos fisiatras. Y fuera de esos miembros, posiblemente haya 4 o 5 fisiatras que no están vigentes. El 90 y muchos están afiliados. Sí, la especialidad, afortunadamente, es una especialidad que es bien, vamos a decir, llevamos la fiesta en paz. La sociedad está trabajando para el bienestar de la ¿Dónde de la principalmente se han entrenado esos cientos y tantos fisiatras que tenemos en la República Dominicana? ¿A nivel local o internacional? La mayoría se han entrenado a nivel local, pero tenemos agremiados que son egresados de programas de España, Venezuela, y realmente vienen a reforzar muchas de las cosas que nosotros hemos hecho. De hecho, hay algunos que son hasta tutores en algunos de los programas de residencia. Sí, y en eso hay que ser muy categórico. Lo que se está produciendo ya en el mundo normalmente está estandarizado. Si tienen programas, si llevan esos programas, si lo cumplen normalmente, el médico que se forma aquí normalmente tiene las mismas competencias que el que se forma fuera. Lo que ocurre es que en países desarrollados las cosas están más organizadas. Vamos a ver qué dice la gente. Buenos días. Buenos días. Bueno, entonces, Francisco, la pregunta que te hacía,
se me escapaba, pero te decía que con relación a la red pública, ¿verdad? La red pública son los hospitales, pero el tema con la red privada, a nivel de los centros de fisiatría, servicios que se dan en hospitales, en clínicas privadas, ¿cómo anda la cobertura? Que es fundamental la parte de financiamiento. La seguridad social, ¿la contempla? ¿Está en el plan básico de salud? Sí, de hecho, se piensa, y eso se evidenció, que justo después de la implementación de la seguridad social, ya hace 20 años, los servicios de rehabilitación sintieron un impulso o un empuje, ¿verdad? Y por la disponibilidad en centros ya públicos y semipúblicos, como el modelo de patronato, por ejemplo, en Plaza de la Salud, que de repente tiene uno de los departamentos más utilizados, vamos a decir, por la misma población del hospital. Porque ahí vamos a tocar algunos puntos que son o pueden ser controversiales. Una cosa es que tengamos los recursos disponibles y cada vez más en los hospitales está disponible, vamos a decir, los servicios. Pero otra cosa es que realmente y efectivamente los demás especialistas también utilicen el recurso. Esto tiene que ver mucho a veces con la formación como especialista y la disponibilidad que uno tenga en el momento dado de uno formarse. De hecho, pasa con todos los programas de residencia que hay en la plaza, y hablo en la experiencia del hospital donde laboro, que de repente todos los programas salen con esa exposición a los servicios de rehabilitación, por lo que es algo común ver que ellos utilizan esos servicios como médicos referidores, sabiendo que... O sea, lo que estás diciendo, para que la gente nos entienda, es que nosotros tenemos centros de rehabilitación, que es importante que tú lo aclares. Es lo mismo hablar de rehabilitación, fisiatría, es lo mismo, eso es un aspecto que es importante que la gente lo entienda. Es lo mismo hablar de fisiatría, de rehabilitación, ¿son conceptos que son sinónimos? No, y eso es muy importante que lo definamos precisamente por eso, porque la medicina física y rehabilitación es una especialidad médica, es un área de la medicina que busca tratar función y discapacidad como eje central. Nosotros tenemos un equipo multidisciplinario en donde el médico fisiatra, que es la acepción norteamericana, o especialista en medicina física y rehabilitación, que es la que se está tratando de homogeneizar en todo el mundo, es la cabeza del equipo. Sí. Tenemos fisioterapeutas que son... ¿El fisioterapeuta tiene que ser médico? No tiene que ser médico. Tiene que ser médico. Exacto. Hace una licenciatura, ¿verdad? Hace una licenciatura de 4 años y si tocamos esa formación, actualmente hay 2 escuelas solamente. ¿Está en Santiago? ¿Está en Santiago? En este caso, no. En este caso, los fisioterapeutas hacen su formación, tienen práctica clínica en diferentes centros, no necesariamente en el Cabral Ibáez. Exacto. Pero creo que allá es la Pucamaima. La Pucamaima va a la escuela de fisioterapia en Santiago, y aquí la Universidad Católica de Santo Domingo. La Católica de Santo Domingo. Esas son las 2 escuelas de fisioterapia, que no es lo mismo que son licenciados. Exacto, son licenciados en fisioterapia. Exacto, que no son médicos. No son médicos, tienen su formación. Hay algunas personas que pueden ser médicos y hacen entonces el entrenamiento, que es otra cosa, ¿no? Sí, pero ahí habría una dualidad de funciones. Exacto. Porque entonces no hay, o sea, médicos fisioterapeutas es un concepto que sería, es muy confuso. Okay, tú eres médico o tú eres fisioterapeuta. Okay. Perfecto. Aclarado el médico que hace entonces la especialidad. Claro, que es médico fisiatra, es un médico que hace una residencia. Que hace una residencia de 4 años. Que tiene otras competencias que el fisioterapeuta no tiene porque no está dentro de las facultades médicas. Perfecto. Okay. Y entonces tú tienes el fisioterapeuta, tú tienes el terapeuta ocupacional, tú tienes el logopeda que hablábamos hace un momentico. Entonces, fisioterapia, rehabilitación, fisiatría no son conceptos intercambiables. Estamos hablando de 2 personajes, 2 profesionales del equipo multidisciplinario y del área médica que los engloba. Así y del conjunto de intervenciones que va dirigido a rescatar el funcionamiento, prevenir y tratar la discapacidad generada por algunas condiciones que en el 2024 realmente tiene casi que mete la cuchara en todos los sistemas,
porque hay intervenciones en rehabilitación para cualquier edad y para cualquier sistema en la actualidad. Recordando que nosotros tenemos discapacidad físico-motora, que es la que usualmente la gente relaciona con rehabilitación. Sí. El paciente que está en silla de ruedas, que anda en muleta. Que no puede caminar. Y claro, realmente esa es una población a la cual el paciente se puede beneficiar de la rehabilitación, pero no es la población única. Nosotros tenemos discapacidad físico-motora, discapacidad intelectual, discapacidad sensorial, discapacidad orgánica relacionada con corazón, pulmones, vejiga. O sea, hay muchas condiciones que nosotros podemos abordar dentro de todo un equipo multidisciplinario y que en la actualidad el paciente debería tener acceso a estos servicios y es lo que la OMS está tratando de perseguir. Bueno, nosotros tenemos en el día de hoy la oportunidad, el privilegio de contar con el doctor Francisco de la Rosa y hablando de la importancia que tiene la rehabilitación en la salud. Nos vamos a una pausa y en breve regresamos.